Y entonces ya habíamos visto cómo proyectar nuestras ecuaciones constitutivas que originalmente estaban en un sistema de ejes principales y cómo pasarlas a un sistema de ejes cualquiera. Y para eso requeríamos de 4 herramientas. Entonces, una era la matriz T, otra era la matriz T', D y D'. Las primeras dos, pues, es para transformar esfuerzos y las otras dos para transformar deformaciones. Entonces, estas transformaciones, lo único que hacen, bueno, más bien, sí, lo único que hacen es proyectar el mismo tensor en otro sistema de ejes coordenados, pero no están cambiando de tensor, es el mismo tensor. Lo que están haciendo estas ecuaciones o a través de estas herramientas, se puede proyectar ese tensor en otro sistema de ejes coordenados. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Dónde estaba esto? Bien, entonces lo que necesitamos ver ahora es justamente cuáles son los elementos. Es decir, vamos a obtener las matrices T, T', D y D'. Entonces vamos a empezar con la matriz T. Recuerden ustedes que la matriz T pasa el tensor de esfuerzos, claro, estamos hablando de tensor de esfuerzos ya en una consideración de esfuerzo plano. Entonces, estamos considerando que este material trabaja en una membrana, de tal manera que podemos hacer la consideración que los esfuerzos están limitados a un plano. En este caso, tenemos aquí dos sistemas de ejes coordenados. Tenemos el sistema X1, Y1, Z1, ¿sí? Y tenemos el sistema X2, Y2, Z2. El sistema 2 está rotado un ángulo θ alrededor de Z, positivo. Entonces, si ustedes rotan alrededor de Z un ángulo θ positivo, entonces a partir del sistema 1, entonces van a alcanzar al sistema 2. ¿Se entiende eso? Bien, ahora. Es necesario aclarar que X1, Y1, el plano que está definiendo los ejes X1, Y1, es el mismo que el plano definido por los ejes X2, Y2. Como nuestro, o el eje Z, digamos, es perpendicular a la superficie mediana de la membrana de la que está hecha el material que estamos analizando, entonces quiere decir que en el sistema 2, de todas maneras, se tienen que obtener 3 componentes de esfuerzo, dos componentes de esfuerzo normal y una de esfuerzo cortante, puesto que seguimos en la misma consideración y estamos rotando en el mismo plano. ¿Sí se entiende? Entonces, no estamos cambiando de condición simplificadora, porque estamos analizando un pedazo de material que de todas maneras forma parte de una membrana, en donde el eje Z es perpendicular a la superficie mediana de esa membrana. Perdón, entonces, por lo tanto, no tenemos que cambiar de concepto. En ese sentido, pues, los esfuerzos van a estar limitados al plano, ya sea X1 o el sistema 1, o al plano X2, Y2. Y por lo tanto, pues va a haber esas 3 componentes del tensor de esfuerzos, independientemente en qué sistema las estemos proyectados. ¿Sí?
En el sistema 1, pues habrá x1, y1, tau x1, y en el sistema 2 habrá sigma x2, sigma y2 y tau x2. Sí, o sea, eso no hay problema. Bien, entonces, aquí tenemos dos cubitos, son dos cubitos, como los que vimos cuando vimos la definición de los esfuerzos, y son los mismos. Y, bueno, son cuadritos que pueden ser cuadritos diferenciales, si ustedes quieren. Estamos analizando lo que está pasando en un punto del material, ¿sí? De tal manera que el tensor de esfuerzos que tiene componentes sigma x1, sigma y1 y tau que es y1, es el mismo que el tensor de esfuerzos que tiene componentes sigma x2, sigma y2 y tau xy2. Bien. En el lado izquierdo, dentro de del cuadrito, tenemos un cuadrito como verde. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Bueno, ese cuadrito verde es justamente este cuadrito que está alineado con respecto al sistema 2. Y en este lado derecho tenemos un cuadrito azul. Bueno, yo lo veo azul, pero igual no sé en sus pantallas. Bueno, en este lado derecho tenemos un cuadrito azul que corresponde al cuadrito de la izquierda. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces lo que vamos a obtener o queremos obtener es la matriz T. La matriz T pasa o va a permitir pasar las componentes del tensor de esfuerzos que inicialmente están en el sistema 1 al sistema 2. Es decir, vamos a tener las componentes del tensor de esfuerzos proyectadas en el sistema 2 en función de las componentes del tensor de esfuerzos proyectadas en 1. Entonces, de ese hecho, sabemos que sigma x2 va a ser igual a algo de sigma x1 más algo de sigma y1 más algo de tau xy1. Esos algo son coeficientes y van a ser los elementos de la primera fila de la matriz T. De tal manera que sigma x2 va a ser igual a T11 por sigma x1 más T12 por sigma y1 más T13 por tau xy1. ¿Sí estamos de acuerdo? También sabemos que sigma y2 va a ser igual a T21 por sigma x1 más T22 por sigma y1 más T23 por tau xy1. Y también sabemos que tau xy2 va a ser igual a T31 por sigma x1 más T32 por sigma y1 más T33 por tau xy1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer aquí es establecer esas tres ecuaciones algebraicas, que agrupadas nos van a dar una forma matricial de la cual podemos saber, entonces, ya podemos conocer cuáles son los elementos de la matriz T. Entonces, para ello, si estamos en el mismo punto, entonces lo que nos sirve es hacer un equilibrio de fuerzas. Es que aquí tenemos que encontrar un cuerpo, ¿sí?, que pueda relacionar cada una de las componentes, es decir, un cuerpo que nos pueda relacionar sigma x2 con las componentes sigma x1, sigma y1 y tau xy1. Entonces, si ustedes se fijan del lado izquierdo,
tenemos este cuadrito verde. Pero entre el cuadrito verde, o más bien entre el perímetro del cuadrito, más bien del prisma, del cubito verde, y el otro cubito en el que está inscrito, aparecen aquí unos prismas triangulares. Voy a poner si puedo, mi cursor. Ok. Entonces aquí aparecen unos prismas triangulares. Claro, en la base o por arriba se ve como un triángulo, pero obviamente hay un espesor. O sea, aquí aparece otro, aquí aparece otro prisma triangular, etc. Bien. Entonces, queremos obtener la primera ecuación. Es decir, sigma x2 en función de sigma x1, sigma y1 y tau xy1. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de esos 4 prismas triangulares nos puede servir para relacionar esas componentes del tensor de esfuerzo que necesitamos? O sea, acuérdense que la primera ecuación es decir, sigma x2 en función de algo de sigma x1 más algo de sigma y1 más algo de tau xy. Si necesitamos un prisma de estos, escoger un prisma de estos que nos relacione sigma x2 con sigma x1, sigma y1 y tau xy1. ¿Sí se entiende? Entonces, la pregunta es para ustedes. O sea, ¿cuál de estos 4 prismas triangulares nos va a servir para establecer el equilibrio a partir del cual vamos a establecer esa primera ecuación? ¿Pueden ser los que están del lado izquierdo o del lado derecho del cuadrado verde? Claro, puede ser el que está a la derecha o a la izquierda del cuadrado verde. Claro, o sea, puede ser este o puede ser este. Entonces, como les dije, si este cuadrito representa este, pues quiere decir que esta cara del prisma va a corresponder a esta. Y estas otras dos caras, pues aquí en estas dos caras estarían actuando estos esfuerzos. Quiere decir que sí, si relacionamos o si utilizamos este prisma o este, ¿sí? Entonces vamos a lograr establecer esa primera ecuación. Bien, entonces, bueno, yo tengo aquí desarrollado, creo que es para el de la derecha. Sí, acá abajo. Acá abajo está el de la derecha. Este que está aquí. Sí, aquí tenemos ese prisma que estaba a la derecha. Entonces, de este lado, en esta cara, están actuando estas componentes del tensor de esfuerzos. Nada más que como estaba alineada con el cuadrito verde, pues el cuadrito verde está alineado con respecto al sistema 2. Y el resto de ese cuadrito pues estaba orientado con respecto al sistema 1. Entonces, en esta cara está actuando sigma x2 y tau xy2. En esta cara, pues está actuando sigma y1, tau xy1. Y en esta cara está actuando tau xy1 y sigma x1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es el equilibrio de fuerzas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas que están aquí indicadas no son fuerzas, son esfuerzos. Pero nos podemos basar en la definición de esfuerzo. ¿Cuál es la definición de esfuerzo? Pues la relación entre las fuerzas y las superficies en las que están actuando.
De tal manera que podemos establecer cuál es la fuerza que se produce por cada una de estas componentes del tensor de esfuerzos. ¿Sí se entiende? Bien, entonces vamos a suponer que el área de la cara, de esta cara, en donde está actuando sigma x2 y tau xy2, fuera A. ¿Sí? Entonces, por efecto de la trigonometría, nosotros sabríamos cuánto vale esta cara, esta que está aquí, la cara adyacente, teniendo como referencia el ángulo teta. ¿Cuánto va a ser el área de esta cara? El área por el coseno de teta. El área por el coseno de teta, muy bien. Y después tenemos esta cara, esta otra cara que está aquí, en donde están actuando sigma y1 y tau xy1. ¿Cuánto sería la superficie de esta cara? El área por el seno de teta. Claro, A por el seno de teta. Bien, entonces ya podemos establecer el equilibrio. Bien. Entonces, la primera ecuación tenemos que relacionar sigma x2 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Bien. Entonces quiere decir que aquí lo que nos conviene es hacer el equilibrio de fuerzas en dirección de x2. ¿Sí? En esta dirección. Bien, pues entonces vamos a hacerlo. Entonces, en esta dirección está actuando, aquí rápidamente vemos que está actuando sigma x2. Sigma x2 está produciendo una fuerza cuya magnitud va a ser sigma x2 por A. Y va en sentido negativo de x2. ¿Sí? Entonces, es lo que está en este término. Ahora, después vamos a empezar por cada una de las componentes en el sistema 1. Vemos que aquí hay un sigma x1. Sigma x1 va a producir una fuerza, cuya magnitud va a ser sigma x1 por A coseno de teta. Pero como nos interesa la proyección de esa fuerza, pero en dirección de x2, quiere decir entonces que tenemos que multiplicar a esa fuerza por el coseno de teta. Entonces, quiere decir que la fuerza en dirección de x2 producida por sigma x1 va a ser sigma x1 por A coseno de teta y otra vez por el coseno de teta. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Bien, después vamos con sigma y1. Sigma y1 va a producir una fuerza que va a ser igual a sigma y1 por A seno de teta. Pero como me interesa la componente en dirección de x2, entonces a esa fuerza la tengo que multiplicar por el seno de teta, para encontrar la componente que va en dirección de x2. Entonces, quiere decir que la contribución de sigma y1 a las fuerzas en dirección de x2 va a ser sigma y1 por A seno de teta y después otra vez por el seno de teta. Eso lo tenemos aquí en esta componente. Después, aquí observamos que las componentes cortantes, es decir, tau xy1, va a tener dos contribuciones. Una en esta cara y otra en esta cara. ¿Sí? Entonces, aquí en esta cara va a producir una fuerza tau xy1 por A seno de teta. Pero como nos interesa la componente que va en dirección de x2, entonces lo multiplicamos por el coseno de teta. ¿Sí? O sea, tau xy1 por A seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Y va en dirección positiva. Aquí lo tenemos. Después tenemos esta que está aquí. Tau xy1 por A coseno de teta. Después lo multiplicamos por el seno de teta. Y eso es lo que tenemos aquí. Esto, suma de fuerzas, pues obviamente tiene que ser igual a 0, porque no se está moviendo el cuadrito, está en equilibrio.
De aquí entonces despejamos lo que nos interesa, que es sigma x2. Y sigma x2 ya despejado, pues nos queda esta primera ecuación, así como está. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, vamos a regresar a nuestros cuadritos, nuestros esquemas, donde aparece nuestro cuadrito. Ahora, lo que queremos obtener es la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice que sigma y2 va a ser una combinación lineal, es decir, va a ser algo de sigma x1 por más algo de más algo por sigma y2, perdón, sigma y1 más algo por tau xy1. ¿Sí? Bien, entonces quiere decir que tenemos que relacionar sigma y2 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Bien, de estos prismas triangulares que tenemos aquí, ¿cuál de ellos nos va a servir? Se puede utilizar el superior o el inferior. Claro, el de arriba o el de abajo. Pues creo que acá yo tengo desarrollado el de arriba, pero de todos modos ustedes pueden utilizar el de abajo. Tendríamos que llegar exactamente a la misma ecuación. Acá lo tenemos. Entonces, aquí en esta cara está sigma y2 y tau xy2. En esta cara hay aplicado sigma x1 y tau xy1. Aquí en esta hay sigma y1 y tau xy1. Entonces, quiere decir que si tomamos este prisma, lo que nos conviene hacer el equilibrio en dirección de y2. Bien. Entonces, en dirección de y2, bueno, aquí es evidente que sigma y2 multiplica, vamos a suponer que esta cara vale a. Por lo tanto, esta va a valer a coseno de teta y esta va a valer a seno de teta. Entonces, la fuerza producida por sigma y2 va a ser sigma y2 por a coseno de teta. Perdón, por a, no por coseno de teta. Perdón. Sigma y2 por a, simplemente. Ok. Esa va a ser la fuerza producida por sigma y2 y va en dirección de y2 negativo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí en este primer término de esta ecuación que está aquí. Ok, pues vamos con sigma x1. Sigma x1 está actuando en esta cara. La fuerza producida por sigma x1 va a ser sigma x1 por a seno de teta. Pero lo que nos interesa es la componente en y2. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por el seno de teta. Entonces va a ser sigma x1 por a seno de teta y otra vez por el seno de teta. Y eso es lo que tenemos aquí. Y va en dirección positivo, contribuye de manera positiva. ¿Sí? Después, sigma y1. Sigma y1 va a producir una fuerza que va a ser igual a sigma y1 por a coseno de teta. Lo que nos interesa es la componente en dirección de y2. Por lo tanto, a ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, el coseno. O sea, sigma y1 por a coseno de teta y después otra vez por el coseno de teta. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí, en este término. Después vamos con las componentes del esfuerzo cortante. Entonces, tau xy1 va a producir o va a contribuir a la suma de fuerzas en dirección de y2 de manera negativa. Entonces aquí, por este lado, tenemos tau xy1 por a seno de teta. Esa va a ser la fuerza, esta fuerza que está aquí. Y esa la multiplicamos por el coseno de teta. ¿Sí? Para obtener la componente en y2. Entonces, tau xy1 por a seno de teta y después por el coseno de teta.
y va a ser una contribución negativa. Después, aquí en esta cara, la componente tau xy1 está produciendo una fuerza que va en esta dirección, que va a ser igual a tau xy1 por A coseno de teta, pero como nos interesa la componente en y2, entonces lo multiplicamos por el seno de teta. De tal manera que esa fuerza o la componente que va en dirección de y2 de esa fuerza va a ser tau xy1 por A coseno de teta por el seno de teta. Esas dos componentes están aquí. De aquí entonces despejamos lo que nos interesa, que es sigma y2. Y lo que obtenemos es esta ecuación que está aquí. Bien, vamos a regresar a nuestro cuadrito, acá. Y ahora lo que nos hace falta es la tercera ecuación. La tercera ecuación nos tiene que relacionar tau xy2 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Entonces, de todos estos prismas, ¿cuál de todos nos sirve? ¿Cómo? A ver, no escucho. ¿Cuál de los cuatro prismas nos sirve? Puede ser cualquier prisma. Cualquier prisma, claro, porque todos los prismas comparten cualquiera de las caras del cuadrito verde. Y todas las caras del cuadrito verde, pues en todas ellas está actuando el esfuerzo o la componente tau xy2. Entonces sí, podemos utilizar cualquiera de estos prismas. Yo normalmente ya tenemos dos, o ya habíamos analizado dos, pues podemos obtener la ecuación, la tercera ecuación de cualquiera de estos dos. En el primer caso, en el primer figura que está aquí arriba, necesitamos hacer la suma de fuerzas en dirección de x2. Si tomamos este prisma, el que está abajo, entonces lo que tenemos que hacer es la suma de fuerzas en dirección de y2. ¿Sí? Entonces, el que ustedes quieran. Creo que yo lo tengo aquí en dirección de y2, o sea, estoy usando este cuadrito. ¿Sí? Pero si ustedes usan este, pues de todas maneras deben llegar a la misma ecuación. ¿Sí? Entonces, de este cuadrito que está aquí, vamos a hacer la suma de fuerzas en dirección de y2. Entonces, aquí vemos que la fuerza producida por tau xy2 va a ser tau xy2 por A y va a contribuir de manera negativa. Eso está aquí. Perdón, aquí abajo. Aquí está. Bien. Después vamos a ver la contribución de sigma x1. Entonces, sigma x1 por A coseno de teta va a ser la fuerza producida por sigma x1. Pero lo que nos interesa es la componente en dirección de y2. Por lo tanto, lo multiplicamos por el seno de teta. Entonces, aquí va a ser tau x1 por A coseno de teta por el seno de teta. Y va a contribuir de manera negativa. ¿Sí? Aquí está. Después, vamos con sigma y1.
sigma Y1 va a contribuir de una manera positiva. Sigma Y1 por A seno de teta va a ser la fuerza producida por sigma Y1, pero la componente en dirección de Y2 pues va a ser multiplicándolo por el coseno de teta. De tal manera que la contribución de sigma Y1 va a ser sigma Y1 por A seno de teta y después por el coseno de teta. Y eso es lo que está aquí. Después tenemos las contribuciones por tau xy1, que van a ser 2. Entonces, una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Entonces, vamos con la parte positiva. Tau xy1 multiplicado por A coseno de teta, si lo multiplicamos otra vez por el coseno de teta, pues nos va a dar la componente en y2. Entonces, eso es la componente que está aquí. Después, tau xy1 por A seno de teta y después otra vez por el seno de teta, nada más que esa componente contribuye de manera negativa. Que eso es lo que está aquí. ¿Dónde está? Acá, perdón. Eso es lo que está aquí. Bien, entonces ya tenemos la ecuación de equilibrio, porque todo esto tiene que ser igual a 0. Despejamos lo que nos interesa, que es este que está aquí, y lo que vamos a hacer y obtener, pues es esta tercera ecuación que está aquí. Estas tres ecuaciones que las acabamos de obtener, las ponemos de una manera matricial, escribimos de una manera matricial, y de ahí ya podemos extraer la matriz T. Entonces ya sabemos cuáles son los elementos de la matriz T. Ya sabíamos que era una matriz de 3×3. Ya sabíamos de antemano que tenía que estar en función del ángulo θ. Y también sabíamos que los elementos de la matriz T tendrían que ser adimensionales. Por lo tanto, sabíamos que cada uno de los elementos de esta matriz T tenía que ser necesariamente una función trigonométrica del ángulo θ. ¿Sí? Entonces aquí ya la tenemos. ¿Dudas hasta aquí? Bien, eso es la matriz T. Ahora, vamos a obtener la relación inversa. Es decir, queremos la matriz T'. La matriz T' interviene para pasar las componentes del tensor de esfuerzos que originalmente están en el sistema 2 y regresarlas al sistema 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? Entonces, para ello, pues vamos a asistirnos de este esquemita del lado derecho. Pues aquí, para obtener la primera ecuación de las tres que necesitamos relacionar sigma x1 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 2. Por lo tanto, ¿cuál de estos cuatro prismas nos van a servir para obtener esa ecuación? Igual podría ser el izquierdo o el derecho. El izquierdo o el derecho. Cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, yo creo que tengo el de la derecha, me parece. Sí. Aquí está. Bien. Entonces vamos a usar. Aquí está. Bien. Entonces, lo que necesitamos de este prisma es hacer la suma de fuerzas en dirección de x1. Entonces, en x1 va a haber la fuerza producida por x1, por sigma x1, perdón, que va a ser sigma x1 por A. Y va a ser una contribución negativa. Eso lo tenemos aquí. Después, vamos a irnos por cada una de las componentes. Es decir, sigma x2. Sigma x2 está actuando aquí. Sigma x2 por esta cara, que es A
coseno de teta, pues va a producir una fuerza, pero nos interesa la componente en dirección de x1. Por lo tanto, esa componente va a ser sigma x2 por a coseno de teta y otra vez por el coseno. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Después vámonos con sigma y2. Sigma y2 está actuando en esta cara. Por lo tanto, va a producir una fuerza que va a ser igual a sigma y2 por a seno de teta. Y lo que nos interesa es la componente en x1, por lo tanto tenemos que volverlo a multiplicar por un seno de teta. Entonces quiere decir que esa componente va a ser sigma y2 por a seno de teta por el seno de teta. ¿Sí? Bien, eso, ¿dónde está? Aquí está. Después vamos a ver las componentes de las fuerzas producidas por tau xy2. ¿Sí? Entonces aquí vámonos con la parte positiva. Tau xy2 multiplicado por esta cara, que va a ser a coseno de teta, y después multiplicado por perdón, estamos en x1, ¿ok? Por el seno de teta. Entonces aquí va a ser tau xy2 por a coseno de teta, y por el seno de teta va a contribuir, perdón, este es de manera negativa, porque son Yo creo que ya estamos de vuelta todos. Entonces nos quedamos en que estábamos viendo la contribución de las componentes cortantes a x1. Entonces aquí, bueno, aquí me equivoqué, creo que las dos componentes son en dirección negativa. Entonces tau xy2 va a multiplicar esta cara, que va a ser a coseno de teta, y lo que queremos es la componente en dirección de x1. Por lo tanto, multiplicamos por el seno de teta. Entonces nos va a quedar menos tau xy2 por a coseno de teta por el seno de teta. Y después, esta componente que está aquí va a ser tau xy2 por a seno de teta y después por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, eso va a estar aquí. Voy a poner mi puntero. Aquí está. Entonces ya tenemos, todo eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejamos lo que nos interesa, que en este caso es sigma x1, y lo que obtenemos es esta primera ecuación. ¿Sí? Bien, entonces regresamos a nuestro cuadrito, ahora de este lado, y ahora necesitamos relacionar sigma y1 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 2. ¿Cuál de todos estos 4 prismas nos sirve para hacer eso?
¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba o el de abajo? Ok, creo que yo tengo el de arriba, pero todos ustedes pueden hacerlo con el de abajo y deberían de llegar a la misma ecuación. Aquí tenemos. Bien, entonces para este caso necesitamos hacer la suma de fuerzas en dirección de Y1. Aquí. Entonces, evidentemente, pues aquí sigma Y1 por A pues va a ser una fuerza que va en dirección negativa, por lo tanto es menos sigma Y1 por A. ¿Sí? Entonces, eso está aquí. Después, vamos a ver, sigma X2. Sigma X2 va a contribuir de manera positiva y esa componente va a ser sigma X2 por A seno de teta y después otra vez por el seno de teta. Lo que está aquí. Después vamos con sigma Y2. Sigma Y2 también va a contribuir de manera positiva. Y la componente en dirección de Y1 va a ser sigma Y2 por A coseno de teta y después otra vez por el coseno de teta. Eso es lo que está aquí. Después tenemos las contribuciones de tau XY2. Van a ser 2 y también van a ser contribuciones positivas. Por este lado va a ser sigma Y2 por A coseno de teta y después por el seno de teta. Y por este lado va a ser tau XY2 por A seno de teta y después por el coseno de teta. Entonces eso es lo que está aquí. De aquí despejamos lo que nos interesa, que es sigma Y1, y lo que obtenemos es esta segunda ecuación, la que está aquí descrita. Para la tercera ecuación, igual vamos a regresar aquí y necesitamos relacionar tau XY1 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 2. Bien, entonces, ¿cuáles de estos prismas podemos escoger para obtener esa relación? Cualquiera de los 4 prismas. Cualquiera de los 4 prismas. Muy bien. De todos modos, ya teníamos 2 prismas. Entonces, vamos a utilizar esos que ya teníamos, pero ustedes pueden utilizar cualquiera para hacer eso. Entonces, en el caso de este prisma de acá arriba, lo que tenemos que hacer es una suma de fuerzas en X1. Y si ocupamos el prisma que está acá abajo, lo que tenemos que hacer es la suma de fuerzas en dirección de Y1. Entonces yo aquí tengo la suma de fuerzas en Y1. Entonces, pero de todos modos, ustedes podrían hacerlo del otro lado y deberían de encontrar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos aquí a hacer la suma de fuerzas en dirección de Y1. Mire. Entonces aquí, evidentemente, hay una fuerza que va en dirección negativa, en sentido negativo de Y1, producida por tau XY1, que va a ser tau XY1 por A, menos tau, este que está aquí. Después, vámonos con sigma X2. Sigma X2 va a contribuir de una manera positiva. Por lo tanto, va a ser sigma X2 por A coseno de teta y después por el seno de teta. Positivo. ¿Sí? O sea, esta que está aquí. Bueno. Ahora vámonos con sigma Y2. Sigma Y2 va a contribuir de manera negativa. Y va a ser sigma Y2 por A seno de teta y después por el coseno de teta.
pero negativo. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Y después tenemos contribuciones de tau xy, 2. Una va a ser positiva y otra va a ser negativa. La positiva va a ser tau xy2 por a coseno de teta y después lo volvemos a multiplicar por el coseno de teta. Por la parte negativa, vamos a ver que es tau xy2 por a seno de teta y después lo multiplicamos otra vez por el seno de teta. Y eso es lo que tenemos aquí. Bien, de esto, de esta ecuación que está aquí, obviamente pues tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Despejamos lo que nos interesa, que es tau xy1. Ya despejado, pues lo que vamos a obtener es esta ecuación, que está aquí. De esta ecuación, pues la ordenamos de manera matricial y lo que vamos a obtener es esto que está aquí. De aquí, pues observamos que la matriz de 3×3 que está aquí representa la matriz T'. Entonces, como vemos, pues esta es la inversa de la matriz T, pero no corresponde a la transpuesta. Pero sí es la inversa. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos entonces las transformaciones de esfuerzo. Ya tenemos la matriz T y la matriz T'. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Es la misma matriz T y T' para rotaciones negativas? Ok, a ver, aquí estamos considerando que teta es una rotación positiva alrededor de z. ¿Sí? Claro, tú podrías utilizar la matriz T para hacer la transformación inversa, es decir, para pasar de 2 a 1, pero considerando un ángulo teta negativo. ¿Sí se entiende? Sí. Podrías ocupar la matriz T' para pasar del sistema 1 al sistema 2, pero tendrías que usar el ángulo negativo. ¿Sí? Entonces, nosotros, bajo estas consideraciones, por eso hacemos esto, ¿no? T y T', por eso la diferenciamos. O sea, no diferenciar en términos de matemáticos de hacer una diferenciación, sino hacer una diferencia, más bien, diferencia entre ellas. Pero las dos son considerando que la rotación del sistema 2 con respecto al sistema 1 es una rotación positiva alrededor de Z. ¿Sí se entiende? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, todo esto, en principio ustedes ya lo vieron en mecánica de sólidos. O sea, bueno, cuando menos lo debieron de ver. Lo debieron de ver en mecánica de sólidos. Pero bueno, aquí es importante que lo veamos, ¿no? Entonces, toda esta transformación, si se fijan, estas dos ecuaciones de donde sacamos T y T', no involucra ninguna propiedad del material. Es simplemente la transformación del tensor de esfuerzos. Quiere decir que estas transformaciones les sirve para cualquier material. Claro, con la consideración de que estamos en desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Siempre y cuando puedan ustedes asegurar que se cumpla eso, entonces esta transformación del tensor de esfuerzos para condición de esfuerzo plano, pues les sirve, independientemente de qué material estén empleando, que sea material compuesto, que sea material isotrópico, metálico, lo que sea, estas ecuaciones son para eso, ¿sí? Porque no interviene aquí ninguna propiedad del material. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien. De hecho, pues estas ecuaciones, su representación gráfica sería el círculo de Moore. Bien. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la transformación de deformaciones. Bien, entonces, en la transformación de deformaciones,
Entonces, aquí tenemos la matriz D y la matriz D'. La matriz D nos pasa las deformaciones o el tensor, las componentes del tensor de deformaciones que están en el sistema 1 al sistema 2. Y la matriz D' nos va a pasar de las componentes del tensor de deformaciones que están en 2 al sistema 1. ¿Sí se entiende? ¿Duda hasta aquí? Entonces, igual, nosotros sabemos cuáles son las ecuaciones que necesitamos. ¿Qué forma tienen esas ecuaciones? Entonces, por ejemplo, para encontrar la matriz D interviene en una ecuación que nos dice que el tensor de deformaciones en el sistema 2 va a ser igual al producto del tensor de deformaciones del sistema 1 y la matriz D. ¿Sí? Entonces, de ese hecho, sabemos que epsilon x2 va a ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y1 más algo de gamma xy1. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ya sabemos qué forma tiene esa ecuación. También sabemos que epsilon y2 va a ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y1 más algo de gamma xy1. Y también sabemos que gamma xy2 va a ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y2 más algo de gamma xy, perdón, 1. Gamma xy2 va a ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y1 más algo de gamma xy1. ¿Sí se entiende? Entonces, la primera ecuación. Vamos a tratar de obtener la primera ecuación. La primera ecuación de esas tres nos dice que epsilon x2 lo tenemos que poner en función de epsilon x1, epsilon y1 y gamma xy1. Pero aquí no son esfuerzos, son deformaciones. ¿Cuál es la definición de las deformaciones? Pregunta para ustedes. Es el delta L entre, bueno, decirlo, el delta L entre L. No, ¿qué es la deformación en términos generales? La Es una relación relación. entre los desplazamientos, ¿Y qué más? entre los desplazamientos que sufre el cuerpo respecto a las dimensiones iniciales. Bueno, no sabemos iniciales respecto a las dimensiones, ¿no? Si estamos en una definición de ingeniería, sí, las dimensiones iniciales. Pero sí, la deformación es la relación que hay entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto. O sea, los desplazamientos que sufre el objeto y las dimensiones del objeto. Ahora, estamos en una definición en donde los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones. Es el caso en que yo les dije que se imaginaran los desplazamientos, o sea, trazaran un cuadrito en la pared, bueno, de manera imaginaria, y aunque ustedes le dijeran a todos sus vecinos, a todos sus amigos, a ver, súbanse a la azotea, pues de todas maneras ustedes no verían cambio. Eso significa que los desplazamientos son muy pequeños en comparación con las dimensiones. Ustedes prácticamente no verían cambio. Inclusive con su flexómetro, pues no verían absolutamente nada. ¿Sí? Tendrían que utilizar otras técnicas de metrología para poder medir esos desplazamientos. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí podemos aplicar esa consideración, que es la que estamos utilizando aquí. Bien, de ese hecho entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer, lo que nos está diciendo que tenemos que hacer la ecuación, es que sí
queremos poner epsilon x2 en función de las componentes del tensor de formaciones en el sistema 1, quiere decir que tenemos que tomar un elemento representativo de volumen diferencial, por ejemplo, de un cuerpo que puede ser el mismo cubo con el cual ya definimos las deformaciones, ¿sí? Y a ese elemento le tenemos que imponer, o al material que esté hecho ese elemento, le vamos a imponer una epsilon x2. Obviamente, el material que está hecho este cubo va a responder, ¿sí? O la respuesta que va a tener este cubito es que se va a desplazar, van a cambiar de dimensiones. Se va a cambiar de dimensiones, va a haber desplazamientos, y esos desplazamientos, o ese desplazamiento que va a ser resultado de imponer una epsilon x2, lo vamos a descomponer en 3 desplazamientos. Uno de ellos producidos por epsilon x1, otro producido por epsilon y1 y otro producido por gamma xy1. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Lo que vamos a hacer enseguida. Aquí tenemos este esquemita. Entonces aquí tenemos nuestro elemento representativo de volumen, elemento representativo de volumen diferencial. Este elemento tiene por lados diferencial de x1, diferencial de y1 y pues tendría diferencial de z1, nada más que ahorita no me interesa esa dimensión. Pero en este plano veríamos que ese cúbito tiene dimensiones diferencial de x1 por diferencial de y1. ¿Sí? Este que está aquí. Ahora, al material que está hecho este cubito, le vamos a imponer una epsilon x2. Entonces aquí tenemos que nuestro eje x2 pasa por este vértice y también pasa por este vértice, que está aquí. De tal manera que esta distancia que hay de este vértice a este vértice va a ser diferencial de x2. Si le imponemos una epsilon x2 al material de este cuadrito, este punto, este circulito negro que está en este vértice, se va a desplazar hasta este punto 3. O sea, va a sufrir un desplazamiento. Este cubito se va a desplazar, o ese punto de ese cubito se va a desplazar. ¿Sí se entiende? Ahora, este desplazamiento lo vamos a descomponer en 3 desplazamientos. Uno de ellos producidos por epsilon x1, otro producido por epsilon x2 y otro producido por uno producido por epsilon x1, uno producido por epsilon y1 y otro producido por gamma xy1. Bien, aquí este dice alfa, pero no es alfa, es gamma, ¿eh? Yo me equivoqué aquí. Es más, creo que, a ver si puedo, lo modifico, pero ¿por qué no? Porque es una imagen. Bueno, ok, no importa. Esto es gamma xy1. Bien, ahora, como estamos en una consideración de desplazamientos pequeños, en realidad todo esto está ocurriendo en este mismo circulito negro. ¿Sí? Nada más que aquí estamos amplificándolo para que lo podamos ver. ¿Sí? Porque si no, pues no podríamos observar nada, ni podríamos reflexionar nada, ni podríamos deducir nada. Entonces, pero estamos en una consideración de desplazamientos pequeños, ¿no? Aunque aquí esté exagerado, pero sigue siendo una consideración de desplazamientos pequeños. Entonces, tenemos este primer desplazamiento en el que vamos a descomponer nuestro desplazamiento en x2. Bien, entonces, este desplazamiento sería equivalente si nosotros primero impusiéramos un epsilon x1 a este cuadrito. Resultado de epsilon x1, entonces este punto se desplazaría hasta acá. Es decir, este cuadrito estaría creciendo
en dirección de x1. Después, si imponemos un epsilon y1, entonces este cuadrito ahora se ampliaría hasta acá. Es decir, este punto pasaría a este punto 2. ¿Sí? Y después, si impusiéramos un gamma xy1, entonces este cuadrito se distorsionaría y aparecería como este rombito que está aquí. Y llegaríamos al mismo punto 3. O sea, estaríamos encontrando una trayectoria equivalente de desplazamientos. Nada más que una fue imponiendo un epsilon x2 y la otra fue imponiendo sucesivamente un epsilon x1, un epsilon y1 y un gamma xy1. ¿Se entiende? De tal manera que ahorita sí podemos hacer la relación entre el desplazamiento producido por epsilon x2 y los desplazamientos producidos por cada una de las componentes del tensor de formaciones en el sistema 1. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuánto va a valer este desplazamiento? ¿Este fue producido por quién? Por epsilon 1. Epsilon x1. ¿Cuánto va a valer este desplazamiento? Bueno, ¿cuánto es? ¿Cómo es la definición? ¿Cómo sería la definición ya aquí? Si la deformación es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto, entonces, ¿cómo sería aquí para este caso específico epsilon x1? O sea, si yo hablo de relación, pues es un cociente. Ese epsilon x1 sería el cociente de qué y qué, o el cociente entre qué y qué. En el numerador no iría el delta x1. Claro, en el numerador iría delta x1, que es el desplazamiento. Pero ¿Y ese desplazamiento lo tengo que relacionar con quién? con las dimensiones ¿Y cuál es la dimensión que está siendo afectada? de x1. ¿Cuál? Pues las de x1. ¿Cuál? De x1. O sea, la diferencial de x1, claro. O sea, quiere decir que epsilon x1 va a ser esta delta x1 entre diferencial de x1. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, de ese hecho, o sea, de ahí podemos despejar lo que no sabemos, que es delta x1. Delta x1 entonces, ¿a qué va a ser igual? A la deformación x1 por la A diferencial. epsilon x1, ajá. ¿Por quién? Por la diferencial de x1. Por la diferencial de x1. Claro, ese va a ser este primer desplazamiento. Este segundo desplazamiento fue producido porque le impusimos una epsilon y1. Entonces, ¿cuánto va a valer este desplazamiento? Sería delta y1 entre diferencial de y1. No. Ah, bueno, esa es la definición de epsilon y1. Pero este desplazamiento, o sea, delta y1, ¿a qué va a ser igual? Epsilon y1 por la Epsilon diferencial. y1 por La diferencial de y1. la diferencial de y1. Muy bien. Eso va a ser este desplazamiento. Y este tercer desplazamiento fue producido por una gamma xy1. ¿A qué va a ser igual?
Recuerden ustedes que la deformación angular es un ángulo, es un desplazamiento angular. Aquí tenemos el triángulo, miren, pero recuerden ustedes que estamos en desplazamientos pequeños. Si todo esto está pasando aquí, de tal manera que podemos considerar que la tangente de ese ángulo, pues es el mismo ángulo. Entonces, ¿cuánto sería este desplazamiento? ¿No sería delta X1? Perdón, a ver, es que no te escucho si te acercas más el micrófono. ¿No sería delta X1? No, delta X1 no, este es el que está acá. No Este. sería- Bueno, en el denominador, si usamos lo que dijo de la tangente, sería delta Y1 más diferencial de Y1 en el No, pero denominador. acuérdate que estamos en desplazamientos pequeños, claro. Si estuviéramos aquí en un comportamiento no lineal, yo estaría de acuerdo contigo. La dimensión que se está afectando sería diferencial de Y1 más delta Y1. Ah, ok. Pero haz de cuenta que todo esto, todos estos vectores están en el mismo punto negro. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, este desplazamiento, ¿a qué sería igual? ¿No sería gamma XY1 Sí, por delta Y1? por diferencial de Y1, no delta. Porque acuérdate que lo que queremos relacionar, o sea, el desplazamiento va a ser la deformación por la dimensión que se está afectando. En este caso, pues va a ser diferencial de Y1. ¿Sí? Porque en realidad esto sería muy pequeño en comparación con esta. Porque estamos en una consideración de desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones. Las dimensiones del objeto, en este caso es diferencial de X1 por diferencial de Y1. Entonces sí, esta deformación angular, gamma X Y1, sería igual a este desplazamiento entre diferencial de Y1. Entonces, este desplazamiento pues sería gamma XY1 por diferencial de Y1. ¿Sí? Bien, ahora, ya tenemos la magnitud de cada uno de estos tres desplazamientos, pero lo que nos interesa es la proyección en el eje X2 para poder relacionarla con el desplazamiento producido por epsilon X2. Entonces, de ahí surgen las proyecciones delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Cuánto sería delta 1? Sería epsilon x1 por el diferencial de x1 ¿Sí? por el coseno del ángulo que sería teta. Por el ángulo teta, por el coseno del ángulo teta. Bien, muy bien. Después, delta 2. ¿Cuánto valdría delta 2? Ahí sería el epsilon y1 por la diferencial y1
por, ¿sí? en este caso, el seno de teta. Por el seno de teta. Bien. Y el tercer desplazamiento, o sea, delta 3, ¿a qué va a ser igual? Sería gamma de XY por la Gamma diferencia XY1, ajá. de la ¿Por quién? diferencial de 1 Por la diferencial de Y1, por ujú, el coseno de teta. por el coseno de teta. Bien. Entonces ya tendríamos que significa D1, de delta 2, delta 1, delta 2, delta 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale delta X2? Epsilon x2 por diferencial de x2. Claro. Entonces ya podemos establecer esa relación, ¿no? Y eso es lo que está aquí abajo. Entonces, delta X2 va a ser delta 1 más delta 2 más delta 3, que está acá. Voy a poner mi puntero. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la definición de epsilon X2. La definición de epsilon X2 pues va a ser delta X2 entre diferencial de X2. Entonces eso significa que a toda esta ecuación yo la divido entre diferencial de X2. Pues aquí aparecen tres cocientes, cada uno de ellos pues es una derivada en realidad. En el primer término aparece diferencial de X1 entre diferencial de X2. En el segundo término aparece diferencial de Y1 entre diferencial de X2. Y en el tercero, lo mismo, diferencial de Y1 entre diferencial de X2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa diferencial de X1 entre diferencial de X2? Eso, la respuesta está aquí. O sea, dx1 entre dx2. O sea, dx1 entre dx2. Es decir, cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno de teta. El coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que de diferencial de x1 entre diferencial de x2 va a ser igual al coseno de teta. Por lo tanto, en el primer término va a ser epsilon x1, aquí es x1, perdón, por el coseno cuadrado de teta. Después acá vemos diferencial de y2 entre diferencial de x2. Entonces, ¿qué es eso? El cateto Diferencial opuesto. de y1 entre diferencial de x2. O sea, este entre este. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Pues el seno El seno de teta, no es el seno, es el seno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso corresponde al seno de teta. Por lo tanto, aquí nos queda en el segundo término epsilon y1 por el seno cuadrado de teta. Ahora, este, pues es el mismo seno, ¿sí? Diferencial de y1 entre diferencial de x2, pues es el seno de teta. Por lo tanto, aquí, pues nos queda seno de teta por coseno de teta. Entonces, ya tenemos aquí la primera ecuación, ¿sí? Epsilon x2 en función de las componentes del tensor de formaciones del sistema 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la segunda ecuación? Pregunta para ustedes. Disculpe, ¿cuál segunda ecuación? Pues mira, a ver,
En donde interviene D, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Para poder obtener D, necesitamos establecer un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Sí? La primera ecuación es la que acabamos de obtener, que sabemos que es epsilon x2 va a ser una combinación lineal de epsilon x1, epsilon y1 y gamma xy1. ¿Sí? La segunda Ya. ecuación nos Sí, tiene que decir que epsilon y2 tiene que ser una combinación lineal de epsilon x1, epsilon y1 y gamma xy1. ¿Sí? Entonces sabemos que la segunda ecuación que necesitamos tiene que ser epsilon y2, tiene que ser igual a algo de epsilon x1 más algo de epsilon y1 más algo de gamma xy1. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que tenemos que relacionar epsilon y2 con las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, pero también eso nos dice que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, que es una cosa análoga a la que ya hicimos para obtener esta primera ecuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora para obtener esa segunda ecuación? Imponer un desplazamiento en dirección Y, Bueno, Y2. imponer una ¿qué? Un desplazamiento. No, Una deformación. una deformación. ¿Cuál deformación imponemos? En Y2, ¿no? Epsilon Y2. Okay, vamos a imponer al cuadrito, al material cuadrito, una epsilon Y2. ¿Qué le va a pasar al cuadrito? Bien, creo que ya estamos de vuelta, la mayoría. Entonces nos quedamos en que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la segunda ecuación que necesitamos? Y ya me decían que hay que imponer ¿qué cosa? Una deformación en ¿Cuál Y2. deformación? En Y2. O sea, una epsilon Y2. Y resultado de esa epsilon Y2, ¿qué le va a pasar al cuadrito? Se va a desplazar una cantidad delta Y2. Claro, va a haber un desplazamiento en Y2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué le tenemos que hacer a ese desplazamiento producido por epsilon Y2? ¿Qué
¿Qué le hicimos a este desplazamiento? Para poner esta primera ecuación, lo que hicimos fue imponer una epsilon x2, resultado de imponer esa epsilon x2, creció el cuadrito en dirección de x2, o sea, hubo un desplazamiento en x2. Y lo que hicimos, ¿qué fue? Dividirlo en tres componentes. No dividirlo. Lo vamos a descomponer ¿en qué cosa? En desplazamientos. Dividirlo, no, perdón. Descomponerlo en 3 desplazamientos. Cada uno producido por ¿quién? Por una deformación. ¿Por cuál deformación? ¿Por cuáles deformaciones? Por epsilon x1, epsilon y1 y gamma xy. Bien, entonces ahora lo que necesitamos es poner epsilon y2 en función de epsilon x1, epsilon y1 y gamma xy1. Entonces, si ustedes me dijeron, bueno, vamos a imponerle al cuadrito una epsilon y2, el cuadrito va a responder con un desplazamiento en y2. ¿Qué le tenemos que hacer a ese desplazamiento en y2? Ya lo tenemos que descomponer en qué cosas. Ya lo tenemos necesariamente que descomponer en otros desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos? 3. En 3 desplazamientos. Uno de ellos producidos por quién? ¿Producido por quién? Por epsilon x1, otro debe ser producido por epsilon y1 y el último por gamma y1, xy1. Bueno, xy1. Ok, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, pues vamos a hacerlo. Bueno, ustedes también lo pueden hacer. Aquí tenemos. Bien, ahora, aquí tenemos nuestro cuadrito. Miren, este es nuestro cuadrito. Este cuadrito sigue midiendo diferencial de x1 por diferencial de y2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, si nosotros a este cuadrito le imponemos una epsilon y2, entonces este punto que está aquí va a pasar al 6. De aquí a aquí. ¿Sí? Ahora, entonces este desplazamiento lo tenemos que descomponer en 3 desplazamientos. El primero producido por epsilon x1, el segundo producido por epsilon y1, el tercero producido por gamma xy1. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, de tal manera que la suma vectorial de estos 3 desplazamientos sea igual al desplazamiento producido por epsilon x2, epsilon y2, perdón. Bien. El primero de ellos, entonces, va a ser un desplazamiento producido por epsilon x1. ¿Qué pasa si yo impongo una deformación epsilon al material del cuadrito, epsilon x1 positiva? ¿Qué le va a pasar al cuadrito? Estaría en el cuadrante 1. A ver. O sea, nada más piensa en un cuadrito. Imagínense un chicle, un cubito de chicle. Y ustedes le imponen una
epsilon x1. ¿Qué le va a pasar al cubito? Bueno, al prisma de chicle. Se va a desplazar en ese sentido positivo. O sea, va a incrementarse la dimensión. O sea, la dimensión en dirección de x1 se va a incrementar. ¿Sí estamos de acuerdo? Se va a incrementar. Eso es que hay una epsilon x1 positiva. Si fuera epsilon x1 negativa, entonces se contraería. O sea, se reduciría la dimensión. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en este caso, si imponemos una epsilon x1, ¿qué va a pasar? Pues se va a expandir. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a crecer. Bien, entonces en ese sentido, a este cuadrito le vamos a imponer una epsilon x1 positiva. Resultado de esta expansión, ¿sí? El cuadrito va a crecer. ¿Sí? Este cuadrito que originalmente tenía estas dimensiones, ahora va a tener estas dimensiones. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Después, se le impone, o sea, un desplazamiento producido por una epsilon y1. Y obviamente, pues si epsilon y1 es positiva, pues va a crecer. Entonces, si se le impone al material de este cuadrito una epsilon y1, pues entonces este punto ahora se va a trasladar hasta acá. O sea, va a crecer en dirección de y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y después le vamos a imponer una gamma xy1. Pero para que podamos de este punto llegar a 6, entonces necesitamos necesariamente, más bien la redundancia, necesariamente debemos de imponer una gamma xy1 negativa. ¿Sí? Es contrario a la que impusimos acá. Aquí fue una gamma xy1 positiva. Aquí es una gamma xy1 negativa. ¿Sí? Bien, entonces ya con esto sabemos que la suma vectorial de estos tres desplazamientos va a ser igual al desplazamiento producido en y2. Bien, vamos a continuar en la próxima clase, pero ustedes pueden deducir esa segunda ecuación. Entonces traten de deducir esta ecuación aplicando un procedimiento análogo al que utilizamos para obtener la primera ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, trátenlo de hacer para que haya un aprendizaje significativo, porque si nada más están viendo lo que yo estoy explicando, pues quién sabe si vaya a haber un aprendizaje significativo, pero si ustedes hacen el esfuercito de desarrollarlo, entonces van a tener dudas y la próxima clase lo vamos a ir viendo. Y van a decir, sí, pues así, no, sí, pues sí. Entonces, pero si no, pues nunca va a haber esos cuestionamientos y pues no sabemos si va a haber aprendizaje significativo o no. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Bien, de todas maneras, como este es el semestre corto, desgraciadamente, es decir, empezamos en febrero y tenemos que terminar incluso finales de mayo, principios de junio, porque nos tenemos que otra vez readaptar al calendario. Entonces, ahí consideren que en algún momento posiblemente vamos a necesitar de unas clases adicionales, ¿no? Para cubrir todos los temas del segundo parcial y que no se nos come el tiempo y que yo pueda subir calificaciones en el tiempo, porque ahora me retrasé en subir las calificaciones, ¿no? Pero era importante cubrir todos los temas. Entonces, por ahí vayan previendo que tal vez se requieran esas clases adicionales. Bien, entonces nos vemos, cuídense.